pronostican el ocaso de Estados Unidos después de la pandemia. La pandemia cambiará el mundo para siempre. El nuevo virus detendrá la globalización, provocará el ocaso de Estados Unidos, aumentará ideas nacionalistas y creará un sistema económico mundial más sostenible, escribe la revista estadounidense Foreign Policy con referencia a varios destacados analistas internacionales. Ideas nacionalistas. La pandemia fortalecerá el Estado y reforzará el nacionalismo. Los gobiernos de todo tipo adoptarán medidas de emergencia para gestionar la crisis, y muchos se mostrarán reacios a renunciar a estos nuevos poderes cuando la crisis termine, opina Stephen M. Walt, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Un refuerzo del nacionalismo lo pronostica también Johnny Kenberry, profesor de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton. Dado el daño económico y el colapso social que se está desarrollando, apenas ocurrirá cualquier otra cosa que no sea un refuerzo del movimiento hacia el nacionalismo, la rivalidad de las grandes potencias y el desacoplamiento estratégico, cita el medio al experto. Estados Unidos suspendió la prueba de liderazgo. Estados Unidos dejará de percibirse como líder internacional debido al estrecho interés propio de su gobierno y su incompetencia, señala Cory Schake, vicedirector general del Instituto Británico Internacional de Estudios Estratégicos. Según Schake, los efectos globales de esta pandemia podrían haberse atenuado en gran medida si las organizaciones internacionales hubieran proporcionado más información y con mayor antelación, lo que habría dado a los gobiernos tiempo para prepararse y dirigir los recursos hacia donde sean más necesarios. Esto es algo que Estados Unidos podría haber organizado, demostrando que, si bien tiene un interés propio, no es lo único que tiene. Washington falló la prueba de liderazgo, y el mundo está peor por ello, subraya. La transferencia del poder de Occidente a Oriente. El patógeno también acelerará el cambio de poder e influencia del oeste al este, destaca Stephen M. Walt. Corea del Sur y Singapur respondieron mejor ante la epidemia, y China reaccionó bien tras cometer algunos errores en la primera etapa, observa el profesor. Mientras tanto, la respuesta en Europa y Estados Unidos fue lenta y aleatoria, agrega. El patógeno solo acelera un cambio que ya había comenzado. De una globalización centrada en Estados Unidos a una globalización más centrada en China, comenta, a su vez, Kishore Mahbubani, distinguido miembro del Instituto de Investigación de Asia de la Universidad Nacional de Singapur. A fin de globalización económica. Algunos analistas opinan que la pandemia podría acabar con la globalización económica. La epidemia está obligando a los gobiernos, empresas y sociedades a reforzar su capacidad de enfrentarse a largos periodos de autoaislamiento económico, señala Robin Niblett, director de Chatham House, también conocido como Instituto Real de Asuntos Internacionales del Reino Unido. El investigador principal de estudios sobre América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Shannon K. O'Neill, considera que las empresas replantearán y reducirán las cadenas de suministro multinacionales que dominan la producción hoy en día. Más empresas querrán saber más sobre la procedencia de sus suministros y cambiarán la eficiencia por la redundancia. Los gobiernos también intervendrán, obligando a las industrias estratégicas a tener planes de respaldo y reservas nacionales. La rentabilidad caerá, pero la estabilidad de la oferta debería aumentar, pronostica. La historia de la crisis será escrita por los vencedores. Como siempre ha sido, la historia será escrita por los vencedores de la crisis sanitaria, observa el general retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos John Allen, presidente de la institución Brookings y excomandante de las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. Cada nación y cada individuo está experimentando la tensión social de esta enfermedad de maneras nuevas y poderosas. Inevitablemente, las naciones que resistan mejor la pandemia tanto en virtud de sus sistemas políticos y económicos singulares como desde la perspectiva de la salud pública, se atribuirán la victoria sobre las que tengan un resultado diferente y más devastador. Wall Street se prepara para otra semana negra, riesgos por la pandemia aumentan. Las acciones de Estados Unidos ya han caído más de un 30% desde los máximos que alcanzaron a mediados de febrero, lastradas por la propagación de la epidemia.
Analistas y gestores de inversión de Wall Street esperan una nueva semana difícil para los mercados de Estados Unidos, en momentos en que los casos y muertes por la epidemia en las grandes ciudades aumentan y los legisladores siguen luchando sobre un paquete de ayuda económica en Washington. Las acciones de Estados Unidos ya han caído más de un 30% desde los máximos que alcanzaron a mediados de febrero, lastradas por la propagación de la epidemia. Incluso las áreas más seguras de los mercados de bonos han sufrido falta de liquidez en una ola de ventas no vista desde la crisis financiera de 2008. Aún así, los problemas no habrían terminado, dijeron el domingo a Reuters analistas y gestores de cartera. Este es un evento biológico, dijo Mela Richardson, estratega de inversión de Edward Johnson St. Louis. El mercado es un mero síntoma de la pandemia global, agregó. Durante el fin de semana, varios estados ampliaron sus restricciones a las operaciones de empresas o al desplazamiento no esencial de ciudadanos. Casi 1 de cada 4 estadounidenses ha recibido la orden de permanecer en casa, con grandes ciudades como Nueva York y Las Vegas en cuarentena. La cantidad de casos de positivos en Estados Unidos subió a más de 33.000 hasta la tarde del domingo, desde cerca de 3.600 la semana previa, según un recuento de Reuters. Al menos 390 personas han muerto. La cantidad de casos en Nueva York se disparó y el alcalde Bill de Blasio dijo que el personal de hospitales está a 10 días de quedarse sin suministros. La menor actividad económica obviamente tendrá un severo impacto en la economía de Estados Unidos y las utilidades de las corporaciones, pero estrategas de mercado y economistas dijeron que es difícil predecir su gravedad. 3 importantes factores son cuánta ayuda inyectará el gobierno federal a la economía, cuán efectiva será la estructura del paquete de ayuda y cuánto tiempo tomará para que el número de nuevos casos comience a disminuir en Estados Unidos, también conocido como el aplanamiento de la curva del nuevo patógeno. El domingo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el Congreso está cerca de concluir un paquete de ayuda que ofrecería a las familias un pago único de $3.000 y a los mercados unos $4 billones para apoyar a la economía. Los legisladores, sin embargo, aún discuten detalles, y no está claro cuándo podrían aprobar el paquete. Algunos analistas dijeron que las cosas podrían eventualmente volverse tan malas como durante la crisis de 2008-2009, cuando las acciones cayeron un 57% y el Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos cayó hasta un 4% interanual. Ese es el peor escenario para Barclays, según un reporte del viernes elaborado por Manish Deshpande, el jefe de estrategia de renta variable para Estados Unidos y estrategia de derivados a nivel global del banco. Scott Minerd, jefe de inversiones globales en Guggenheim Partners, no está tan seguro. Hay buenas razones para creer que esto es potencialmente peor que la crisis financiera, dijo Minerd en su reporte semanal. Scotiabank da el pronóstico más pesimista para México. Prevé contracción de 5,7% en 2020. Después de la previsión de Scotiabank, le siguieron BBVA, Bank of America y Evercore Easy México con una contracción de 4,5%. Scotiabank pronosticó este viernes que la economía mexicana se contraerá en 5,77% en 2020, lo que se convierte en la previsión más pesimista entre las instituciones bancarias que han ajustado a la baja sus estimaciones. El pasado 11 de marzo, el banco estimaba que la economía local crecería 0,41% en 2020. El panorama económico para México y la economía mundial se ha deteriorado considerablemente en las últimas semanas, combinándose 3 eventos de consecuencias negativas: la pandemia y sus efectos disruptivos sobre la economía, la guerra de precios en el mercado petrolero, y una turbulencia financiera no vista desde el 2008, dijo Scotiabank. Después de la previsión de Scotiabank, le siguieron BBVA, Bank of America y Evercore Easy México con una contracción de 4,5%.
Aunque estima que México apenas empieza por la fase inicial de los contagios, en otros países ya se ha visto el cierre de fronteras y el aislamiento generalizado en los hogares, por lo que esta disrupción en la actividad económica empezará a mermar el crecimiento en el primer trimestre. En la última semana hemos visto cómo se van tomando medidas cada vez más estrictas para minorar el avance de la pandemia, medidas como el cierre de fronteras al cruce de personas hasta el aislamiento de la gente en sus hogares, limitando casi totalmente el libre tránsito por las calles. Hoy mismo acaba de anunciarse que Estados Unidos anunció el cierre de su frontera con México para viajes no esenciales. Esta disrupción de la actividad económica comenzará a afectar las cifras del primer trimestre, comentó. Scotiabank también estimó que la emergencia generada por la pandemia representa una buena oportunidad para revisar la estrategia económica de la actual administración, ya que ante la falta de espacio en las finanzas públicas para aplicar una política contracíclica de magnitud efectiva, surge la necesidad de maximizar la eficiencia del gasto público en proyectos de la más alta rentabilidad, y dejar para mejores tiempos aquellos proyectos que no tienen una clara viabilidad económica y financiera por sí solos. También resulta urgente el apoyarse en el sector privado para llevar a cabo los proyectos que el sector público no podrá realizar con sus propios recursos, como por ejemplo en el desarrollo del sector energético, señaló. Para 2021 Scotiabank estima un rebote en la economía mexicana, pues esperan que el siguiente año el PIB aumente 1,78%.